vamos a hacer una reproducción. Pero, ¿por qué una reproducción? Bueno, las reproducciones no son solamente copias de otras obras y tampoco son un mero homenaje. Hacer una reproducción es una manera de estudiar. Es la manera en que podemos, al reproducir una obra de otro artista, tener algo de su mano en nuestra mano. Y es un método pedagógico que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Y esto es por 3 razones. La primera es porque tenemos un resultado final, en el cual podemos comparar nuestra obra con la obra del artista que estamos reproduciendo y podemos ver nuestras limitaciones técnicas. La segunda es porque podemos aprender de un artista que ya ha estudiado y ha elaborado sus propias síntesis, sean estas de paisajes, anatomía o maneras de componer. Y la tercera es porque podemos estar en contacto con un artista que quizás lo tenemos lejos en época o geografía, y a través de su obra podemos vincularnos tanto con su psiquis como con su manera de operar en una tela. Y estas 3 razones hacen que las reproducciones sean una tremenda manera de estudiar y ser mejores artistas. Hoy vamos a mantener esa tradición y vamos a hacer una reproducción de Pedro Pablo Rubens, titán de la pintura, increíble exponente del barroco. Tiene más de 2000 pinturas que han salido de su taller de Amberes y lo podemos reconocer por sus magníficas y grandes composiciones, por sus pinturas de temáticas mitológicas y por su tremenda pincelada flamenca viva y coloreada que tan vistosa es. Hoy vamos a hacer una reproducción de una de sus obras que se llama Dos sátiros y lo vamos a hacer en esta grisalla en pocas tonalidades para poder estudiar más que nada el arreglo de luz y sombra que tiene este magnífico artista. Comencemos. Este retrato lo vamos a comenzar a partir de un círculo y en el círculo vamos a marcar la T. La T es el cruce de la línea central que divide el rostro en dos con la línea de los ojos. Si esto lo combinamos con una forma de la mandíbula, vamos a tener una estructura craneal que nos permite determinar la posición de la cabeza y adosarle las facciones. Vamos a dibujar en este caso a partir de la luz y la sombra. Identificamos que la luz viene de la parte superior izquierda por 2 razones. La primera es que los brillos se encuentran arriba a la izquierda y los brillos se encuentran en las partes del volumen que se enfrentan de manera más perpendicular a la fuente de luz. Y la segunda indicación son las sombras proyectadas, que van a ir en la dirección opuesta. Como la luz viene de arriba a la izquierda, las sombras se proyectan hacia abajo a la derecha. Habiendo entendido esto, vamos a dibujar las áreas de la sombra que se generan en los hitos óseos más importantes, que son las cuencas de los ojos a partir del entrecejo, la nariz, la boca y el mentón. Con este método vamos a tener una especie de stencil que divide el área de la luz y el área de la sombra. Lo estamos dibujando sin medidas muy complejas y sin ningún método de cuadriculado, por lo tanto siéntanse libres de borrar y reestructurar el dibujo todas las veces que necesiten si es que notan algún error en su proceso de dibujo. A todos nos pasa, a mí me ha pasado al dibujar los cuernos tener que subir un poco el pelo, recuperar algo de espacio de la frente, y eso es normal. Ahora sé lo que van a decir: este dibujo es en digital y la obra está en tradicional. Bueno, la tableta es simplemente una herramienta para poder dibujar y que me permite grabar estos videos o me permite enseñar y dar clase, pero ustedes pueden usar la herramienta que les guste y les acomode. Que eso no les impida dibujar. Lo importante es el proceso técnico. Esta separación nos remite a la técnica de las láminas de Bargue, un tipo de dibujo académico francés. Y ahora sobre esto vamos a hacer algo que se conoce como grisalla o imprimatura, que son entintados en las capas previas de una pintura que sirven para, una vez hecho el dibujo, poder tener el arreglo de luces y sombras de una obra. Fíjense que con este método pasamos de 2 valores, o sea de luz y sombra, a 3 valores: luz, medio tono y sombra.
Y ahora es donde se pone bien interesante. Podemos utilizar negro para tensionar esas sombras más profundas. Y el dibujo nos va a empezar a pedir luz. Por lo tanto, ahí vamos a tener que usar goma o blanco para empezar a iluminar. Vamos a entrar en la fase de renderizado. El renderizado es el reino de los medios tonos. Es decir, esta es una dimensión escultórica de nuestro trabajo. Por eso es la más desafiante. Tenemos que contar con estrategias para poder representar bien los quiebres de las formas en nuestro retrato. Es distinto cuando tenemos una forma curva, como por ejemplo la frente, que va a tener una transición más larga, a un quiebre entre dos planos que son, valga la redundancia, más planos, como sucede en la nariz. Como regla general, les diría que las marcas blandas se van a encontrar dentro de una forma, por ejemplo, en la transición de la frente, en la curvatura de un cuerno o en la curvatura y redondez de los pómulos. Y las marcas duras se van a encontrar en la superposición de elementos, por ejemplo, cómo el cuerno se superpone al pelo, cómo la nariz se superpone a la boca, y esto se ve en la dureza de su sombra proyectada, o cómo la barba se superpone al pecho. En este reino de los medios tonos es donde vemos qué tan técnica va a ser la obra y cómo cada artista va sintetizando los pasajes entre la luz y la sombra. Recuerden que lo importante es el proceso, así que como les quede el resultado, guárdenlo como testimonio de su avance y nunca dejen de dibujar. Hasta la próxima.